¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a Full Química Academia. Hoy, 16 de febrero, fue el examen simulacro presencial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a desarrollar rápidamente las preguntas de química que han venido en este examen. Pregunta número 89 dice: la tabla periódica contiene los elementos químicos organizados de acuerdo con el orden creciente de sus números atómicos. ¿Qué subnivel de un átomo se llena después del subnivel 4s? Para eso tú tienes que saber la configuración electrónica, sobre todo la lineal, que es más rápida, ¿no? De forma mnemotécnica podemos decir lo siguiente: si son peruanos, si peruanos son de. Ahora los niveles: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. ¿Qué subnivel de un átomo se llena después de su nivel 4s? ¿Qué sigue después del 4s, chicos? Sigue el 3D. Entonces la respuesta correcta, ¿qué letra fue? La letra C de casita. Problema número 90. La polaridad de los enlaces covalentes de una molécula tiene relación con los centros de carga positiva y negativa de la unión. Respecto de esta afirmación, determine el valor de verdad. Recuerda que existen varios tipos de enlaces. Por ejemplo, tenemos los enlaces iónicos, los metálicos, los enlaces covalentes. Para que sea enlace covalente tiene que tener tres características fundamentales. La primera es que tiene que darse entre no metales. La segunda es que la variación de electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 0 o menor a 1,7. Y la tercera es que debe existir compartición de electrones. Ahora, de acuerdo a la polaridad, los enlaces covalentes pueden ser polares o pueden ser apolares o no polares, también llamados. Primer enunciado: el enlace es polar cuando dichos centros no coinciden en un punto. Por ejemplo, para que sea el enlace polar, los elementos tienen que ser, chicos, distintos. Por ejemplo, tengo acá el hidrógeno con el flúor. El hidrógeno tiene solo un electrón de valencia y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Si te das cuenta, la compartición de electrones no es equitativa. ¿Sí o no? Claro, no es equitativa. Por lo tanto, los centros no coinciden en más de un punto aún, ¿no? Porque el hidrógeno aporta solamente un electrón, el flúor aporta un electrón y hay varios electrones que no están siendo compartidos con el hidrógeno. Por lo tanto, el enunciado 1 sería verdadero. 2. El enlace es no polar cuando los átomos enlazados son diferentes. Bien. Si en el enlace polar los átomos son diferentes, en el apolar o en el no polar los átomos tienen que ser iguales. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y se une con otro nitrógeno. Nitrógeno molecular, recuerda que es N2, ¿no? Ahí está. En este caso, el enlace covalente formado es no polar. ¿Por qué? Porque se trata del mismo elemento químico, no como dice el enunciado que se trata de átomos que son diferentes. Entonces acá sería falso, chicos. Segundo enunciado, falso. Tercer enunciado: el enlace es polar si la diferencia de electronegatividad es diferente de 0, y eso también es correcto. Es una de las características de los enlaces polares. En los enlaces polares la diferencia de electronegatividad es diferente de 0 y en los apolares la variación o diferencia de electronegatividad es igual a 0. Por lo tanto, este enunciado también sería verdadero. Entonces la respuesta correcta ahí sería la letra D, chicos. La letra D, que es verdadero, falso, verdadero. Problema número 91. El óxido de aluminio o alúmina es un polvo blanco de gran dureza, utilizado en numerosos procesos industriales como material aislante y en la fabricación de aeroplanos. ¿Qué tipo de compuesto se forma cuando reacciona el óxido de aluminio con el agua? Bien, chicos, recuerden que existen dos tipos de óxidos, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos o anhidridos. Los óxidos básicos se forman por combinación de un metal con el oxígeno y los anhidridos por combinación de un no metal con el oxígeno. Ahora, si el óxido básico se combina con el agua, lo que forma son hidróxidos. Acá la clave es la B de burrito, hidróxidos. Y cuando se combina un óxido ácido o anhidrido con el agua, lo que forma son ácidos. Bien, vamos a corroborar que la respuesta es correcta. El óxido que mencionan acá es el óxido de aluminio, ¿no? Cuya fórmula, chicos, es Al2O3. Y lo vamos a combinar con el agua, que es la fórmula ya recontra conocido, H2. Y nos da como resultado un hidróxido. Recuerda que el grupo funcional característico de los hidróxidos es el OH, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Hidroxilo, o llamados también oxidrilos. Acá tenemos NaL, OH,
3 que sería el hidróxido de aluminio. Bien, lo balanceamos. Ponemos 2, ponemos 3. Ya está, ¿no? 2 aluminios, 6 hidrógenos, 6 oxígenos, 3, 6 oxígenos. Entonces la fórmula correcta sería esa, ¿no? 2 aluminios, H3. No me piden, lo que sí me están pidiendo es qué función se forma y después la función hidróxidos. Así es eso. Problema número 92. El ácido sulfúrico es uno de los compuestos más utilizados en la industria química. ¿Cuántos mililitros de hidróxido de potasio 0,15 molar se necesitan para neutralizar 30 mililitros de solución de ácido sulfúrico 0,25 normal? Muy bien, problema de soluciones. Chicos, en toda neutralización se cumple lo siguiente. Ácido más base nos da como resultado sal más agua. Esta es la ecuación química que representa a una neutralización. Ahora, una cosa más. En toda reacción de neutralización, el número de equivalente gramo de ácido es igual al número de equivalente gramo de la base. Ahora, recuerda la formulita del número equivalente gramo. El número equivalente gramo es igual a la normalidad por el volumen. Acá también, normalidad por el volumen. Ahora nos toca simplemente reemplazar. ¿Cuántos mililitros de hidróxido de potasio? 0,15 molar. Muy bien, chicos. No importa el orden, puede ser la base acá y el ácido acá, ¿no? El hidróxido de potasio 0,15 molar, pero acá está en normalidad y no en molaridad. Pero hay una pequeña ecuación, ¿sí o no? La cual te permite convertir de normalidad a molaridad o de molaridad a normalidad. ¿Cuál es? Es esta. Normalidad es igual a la molaridad por el factor. Ahora, si es una base, si es un hidróxido, el factor es la cantidad de OHs. Y si es un ácido, el factor viene a ser la cantidad de hidrógenos. Por ejemplo, el factor en el ácido sulfúrico, que es un ácido, sería 2, porque hay 2 hidrógenos. Pero el factor en el hidróxido de potasio sería 1, porque solamente hay un OH. Y yo quiero el factor de ¿quién? Del hidróxido de potasio. Entonces la normalidad sería así. Normalidad es igual a la molaridad del hidróxido de potasio, que es 0,15, multiplicado, chicos, por 1, que viene a ser el factor. Y es lo mismo, ¿no? Porque 0,15 por 1 es 0,15. Entonces reemplacemos 0,15 por el volumen del hidróxido de potasio, que es lo que me están preguntando. Acá le voy a poner una X, igual a la normalidad del ácido. En este caso el ácido sulfúrico tiene una normalidad de 0,25 y lo multiplicamos por su volumen, que es 30 mililitros. Muy bien, este 0,15 pasa a dividir y la respuesta acá, chicos, sería 50 mililitros. 50 mililitros. La respuesta sería la alternativa de dado. Problema 93. Para fabricar joyería barata puede depositarse una capa de plata sobre oro metal mediante electrólisis. ¿Cuántos coulombs serán necesarios para depositar 1,08 gramos de plata de una solución de nitrato de plata? Bien, en los temas de electrólisis debe venir rápidamente a tu cabeza una fórmula que se utiliza mucho en ese tipo de problemas, la cual es esta, chicos. Masa igual al peso equivalente multiplicado por la carga, todo dividido entre 96.500. Esta formulita nunca te puedes olvidar. Ahora simplemente vamos a reemplazar. La masa de la plata es de 1,08 gramos. 1,08 lo vamos a igualar al peso equivalente. Peso equivalente, ¿a qué es igual, chicos, peso equivalente? Muy bien, a la masa atómica dividido entre el factor. La masa atómica de la plata, recuerda que es 108, pero en el problema te lo dan como datos, y no te preocupes, 108 entre el factor. Recuerda que la plata se encuentra en el grupo 1A y la única valencia de la plata es 1, así que su factor es 1 simplemente. 108 entre 1. Lo multiplicamos por la carga eléctrica. Ojo, recuerda que la carga eléctrica también se puede ir multiplicando la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo, pero no vamos a utilizar eso de acá porque me están preguntando la cantidad de coulomb, es decir, me están preguntando por la carga eléctrica, o sea, por Q. Y esto lo dividimos entre 96.500.
Muy bien. Este 96.500 pasaría a multiplicar al 1,8 y el resultado de esa multiplicación lo dividimos entre 108. Ustedes en casa realizan la multiplicación y la división y nos va a dar como resultado 965 coulomb. Entonces la respuesta acá sería la letra C de casa. Último problema, número 94. El proceso de potabilización del agua comprende varias etapas o fases. La etapa de decantación consiste en la... Bien chicos, ¿qué es la decantación? A ver, la decantación es un método de separación de dos sustancias no miscibles, es decir, que poseen diferentes densidades. Al castellano, imaginemos que tengo yo un recipiente que contiene agua y aceite y quiero separar el aceite con el agua. Recuerda que el aceite es menos denso que el agua, es decir, el agua pesa más. Así que en un recipiente, si tenemos agua y aceite, el agua está debajo y el aceite está encima del agua. Muy bien, para poder separar dos sustancias no miscibles, entonces podemos usar el método de decantación. ¿En qué consiste? Una pera de decantación es un recipiente en las cuales el reposo se deja en reposo y la sustancia líquida más pesada se deposita en la parte inferior y la menos pesada se está en la parte superior, ¿ya? Por lo tanto, tiene una llavecita también ese decantador, una llave, y se va abriendo la llave y poco a poco va cayendo la sustancia más pesada, ¿no? en el lugar donde tú quieres obviamente reseccionarlo. Y la sustancia menos pesada, es decir, la menos densa, va a estar en la parte superior. Muy bien, miremos entonces las alternativas. La alternativa A dice, acumulación de coágulos por gravedad en el fondo del estanque. Es justamente lo que te estoy explicando, ¿no? La acumulación de coágulos, es decir, es la parte más pesada. Si yo tengo coágulos y tengo agua, la parte más pesada son esos coágulos. Y por efecto de la gravedad se van a depositar en la parte inferior, en este caso en la parte de abajo del estanque. Por lo tanto, la respuesta correcta acá sería la letra, chicos, A. La letra A. Y estas serían todas las preguntas de química que han venido en este simulacro. Si te gustó el video y si te sirvió, no te olvides, ponle like si también quieres que yo desarrolle el examen de admisión de San Marcos que es en el mes de marzo. Bien chicos, nos vemos.